cosa. Cuando uno estudiaba cirugía vascular y todo eso, eran estas dilataciones de estas estructuras tubulares, y nosotros lo ocupamos en otro significado. Eh, y entonces, como les mencioné, vuelvo a decir que keratoconos por lejos lo más frecuente, marginales pelúcidas mucho menos, queratoglobos más anecdóticos y ectasias corneales mucho más frecuentes con el paso del tiempo. Bueno, ¿y uno cómo lo define esto? Esto sí es un consenso en 2015, es un consenso que tiene algunos elementos rescatables, varios otros no se logró mucho consenso, queda bien abierto o quizá no se aplica a nuestra realidad local. El diagnóstico debería tener estos hallazgos obligatorios: elevación posterior anormal, distribución anormal del grosor corneal, que uno lo ve visualmente como aparece acá en esta imagen, o también en el reporte de Brin-Ambrosio, en el IPT, que es el índice de progresión paquimétrico, en que empieza a caer del carril, ¿cierto? De las dos desviaciones estándar. Y este adelgazamiento corneal se dice no inflamatorio por definición, eh, y que los keratoconos en realidad unilaterales no existirían. La verdad es que bastante cierto. A veces uno ve una simetría gigante, un keratocono hecho y derecho en un ojo, y en el otro, si uno busca con mucho detalle, siempre hay algunas alteraciones. Probablemente no, a veces no evidentemente keratoconos, pero pueden ser formas frustras en que hay alteraciones topográficas, pero no así clínicas. Son pacientes que a veces ven uno sin corrección en un ojo y en el otro tienen un keratocono súper avanzado. Lo que les contaba. Bueno, algunas características de los queratoconos, ¿cierto? Siempre hay que pedir estos mapas de espesor corneal, que vienen uno los puede pedir en el reporte. Lo típico de la degeneración marginal pelúcida es estas como pinzas que se ven, ¿cierto? Estos crab claw que se llaman, que usted lo ven en la imagen de la derecha inferior, eh, con ese astigmatismo que es muy diferente, digamos, en contra, que es muy diferente a los keratoconos que uno ve que tienen otras morfologías, que pueden ser distintas morfologías de keratoconos. Se ha tratado de sistematizar las morfologías, creo que no lo puse en la presentación, pero hay varias, desde el tipo Nibble, Snowman, como boca de pato, hay varias, y de acuerdo a eso uno puede ir personalizando los tratamientos, eh, porque producen distintos efectos, no solo el efecto, digamos, eh, topográfico como la morfología, sino que esa morfología va asociada a algo visual, y en eso visual, lo que hablamos a través de las aberraciones, el coma es súper importante, y no solo la curvatura. Entonces, en general, lo que uno hace para, por ejemplo, los nuevos anillos, que son de estos con grosores progresivos, uno lo que intenta hacer es jugar un poco entre la morfología, la fericidad corneal, el eje de topográfico, el eje refractivo y el eje comático. Entonces, entre eso uno hace como una ecuación para tratar de llegar como al mejor tratamiento ortopédico, que sería como un anillo corneal, por ejemplo, personalizado, o un anillo estándar, etc. Dado el contexto general, es una enfermedad general poco frecuente. Sin embargo, a pesar de que es poco frecuente y teóricamente progresa hasta los 30 años, la verdad es que en la clínica, el sesgo al menos que yo tengo es que vemos hartos casos. Se derivan casos desde la red y en general nos derivan casos como centro de referencia. Por lo tanto, la frecuencia que vemos es mucho más alta. La progresión, esto de los 30 a 40 es bien relativo, o sea, hay casos descritos y los congresos se muestran, y hemos visto casos que pueden aumentar hasta cerca de los 40, incluso un poco más. Sobre todo en pandemia vimos harto aumento de eso. No sé si era por un subdiagnóstico o algo tiene que ver los hábitos también en esto. Como ya comentamos, es bilateral, asimétrico, a veces puede ser muy asimétrico. Y lo estándar que tenemos para el diagnóstico es chain fluke o ahora con OCT, que también lo podemos ver, y es que podemos ver cara anterior y posterior, y esa es la gran diferencia versus los típicos anillos de Plácido, que son de reflexión anterior y que nos permiten solo tener nociones de la cara anterior, que aporta bastante. O sea, es un elemento súper útil, complementario, eh, pero quizá por sí solo siempre va a necesitar alguna otra toma de cara posterior para tener el diagnóstico completo. Entonces, cuando uno tiene, digamos, ya el keratocono diagnosticado, lo sigue y establece la progresión, que eso es otro tema, en general uno habla de progresión difícil con un solo parámetro. Lo más estándar que ustedes escuchan siempre es que con keratometrías máximas que aumenten más de una dioptría al año, uno establece progresión, pero la verdad es que quizás es uno de los más importantes, pero no el único. Hay un reporte de Belina Ambrosio, en el mismo reporte me refiero a otra hoja que trae el reporte del Pentacam, que se llama la progresión ABCD. Y en la progresión ABCD lo que se ve es con la A, la cara anterior; B, la curvatura back posterior;
C, el grosor corneal, es decir, esta mala progresión, y D, la agudeza visual de distancia, o sea, la agudeza visual mejor corregida. Es decir, la agudeza visual, contrario a lo que se decía siempre, de que no tiene que ver mucho con la progresión, en este score de progresión sí lo toma en cuenta Belin. Entonces uno podría entender que cuando uno ve pacientes y no tiene el pentacam y tiene refracciones previas y sigue empeorando y la visión está peor, es un elemento a sospechar de que esto está progresando, lo cual es súper intuitivo. Entonces, si hay progresión y uno ya lo tiene claro, el paso siguiente sería detener esa progresión. Y esa progresión se logra deteniendo con crosslinking. Ahora, ¿qué es lo que hace el crosslinking? El crosslinking utiliza una vitamina que es la riboflavina. Esa riboflavina no va sola, sino que va asociada a un carrier, a un transportador, y eso es súper relevante, lo vamos a ver más adelante, porque depende del transportador, es qué tan eh, rápido o profundo es la penetración de la riboflavina en el espesor corneal. Y luego de ese tiempo de impregnación con riboflavina, viene la activación, que es la segunda parte, y esa activación consiste en luz ultravioleta tipo A. Y lo que ocurre, hay modelos matemáticos muy complejos para esto, pero básicamente lo que ocurre es que se liberan estos radicales de oxígeno, ocurren puentes químicos entre el colágeno y aumentaría la rigidez córnea. Esto es como la primera explicación, vamos a profundizar más en ello. Cuando esto se hizo por primera vez, por ahí por el principio del 2000, eh, lo que se estableció fue un protocolo estándar, que es el protocolo de Dresden, y es lo que hacemos actualmente en la clínica, que lleva más de 20 y algo años. Y lo que se usó fue irroflavina, digamos, isotónica, al 0,1 por 30 minutos, y luego una potencia de 3 miliwatts por 30 minutos, con una energía total de 5,4 joules por centímetro cuadrado. Esa energía es la que se pensaba que teóricamente no iba a dañar el endotelio. Esa es la razón de ese límite, que es lo que ustedes ven en todos los estudios que establecen como límite. Hay estudios in vitro que plantean que el endotelio es capaz de soportar energías mucho más altas. Por lo tanto, uno no debería tener problemas endoteliales si es que cumplen los estándares de este protocolo. Las limitaciones del protocolo, que son las limitaciones que tenemos nosotros ahora, es que el procedimiento dura 1 hora y que más bien el endotelio puede tener pliegue y a veces pasa, principalmente por el riesgo de deshidratación. Por esto vamos alternando y hay una especie de protocolo con suero para ir hidratando la córnea progresivamente. Obviamente este protocolo es el que tiene la evidencia más alta respecto a aplanamiento de la queratometría máxima de K-Max y también en cuanto a estabilización de las huesas visuales. Mejoría, bueno, en el caso de que sean queratoconos muy centrales con mucha miopía y un aplanamiento progresivo, podría haber cierta mejoría, pero no es el objetivo del tratamiento y es lo que uno siempre les debería decir. Más bien, ven de alguna manera borroso durante las primeras semanas, mientras la córnea va retomando su forma más normal. Entonces, dadas las limitaciones de la deshidratación y el tiempo prolongado, hay algunas cosas que podemos hacer, como cuáles. Por ejemplo, usar riboflavina más rápido, que es el cambio que vamos a tener con el equipo nuevo. Vamos a ocupar Vivex Rapid, que lo que logra es cambiar el carrier de la riboflavina y de esa manera penetrar más rápido. Podríamos incrementar la dosis total de energía o más bien incrementar la fluencia, es decir, manteniendo el tiempo total, que es lo que hace el equipo. Uno puede variar todo en el equipo nuevo, uno podría hacer su propio protocolo si quisiera. Sin embargo, lo recomendado es mantener la energía total, o sea, los 5,4 joules, y más bien ir variando las potencias respecto al tiempo. Es decir, va disminuyendo estos 30 minutos y uno va aumentando la potencia. Y otra diferencia importante es que en este protocolo, y lo que hacemos nosotros, es que la energía es continua. O sea, ustedes ven que la luz está presente en todo momento. Y eso lo que hace, vamos a ver, es que entre múltiples cosas baja la disponibilidad de oxígeno corneal, porque es una luz constante, versus el equipo nuevo que lo que hace es un tipo burst que es pulsado. Entonces va dando intermitentemente pulsos de luz y apaga, luz y se apaga. Eso permitiría que el oxígeno, y eso está demostrado, se recupera. Y si ustedes vieron al inicio, cuando hablamos de la riboflavina y la ultravioleta, acá, ustedes se fijan que los radicales de oxígeno era súper importante para hacer las uniones químicas entre el colágeno y la riboflavina. Por lo tanto, si tengo más disponibilidad de oxígeno en un tratamiento pulsado, uno tiende a pensar, y lo que se ha demostrado es que el tratamiento debería ser igualmente efectivo o incluso más.
Es otra ventaja. La gran pregunta es si podíamos acortar estos procedimientos. Bueno, lo que les dije, esto es el límite de seguridad endotelial 5.4. Esto desde el punto de vista físico tiene mucho sentido, es decir, con esta ley de Bunsen lo que uno busca es lo que les dije, el tiempo de energía total, mantenerlo constante e ir variando, como ustedes ven acá, la fluencia y el tiempo. Entonces puedo tener desde, digamos, el extremo sería los 3 miliwatts por 30 minutos, que es el Dresden, hasta el otro extremo en que invierto y tengo 30 miliwatts en 3 minutos. O sea, sería hacer un tratamiento de activación por 3 minutos, que sería ya ultra acelerado. Pero vamos a ver que en realidad esta ley física, si bien se cumple, en la parte biológica no necesariamente se cumple propiamente tal. Es un poco lo mismo que pasa entre la física óptica y la física del ojo, no es exactamente igual. Y el factor determinante para eso es lo que les comenté anteriormente. O sea, el consumo de oxígeno es determinante para la efectividad del tratamiento. Y eso es un paso determinante. Hay múltiples protocolos acelerados, varios, pero entre ellos es difícil compararlos porque ocupan distintas riboflavinas, distintos equipos, eh, y por lo tanto no son totalmente comparables entre ellos. Lo que uno ve en general es que habían tenido seguimientos no tan largos, ustedes se fijan un año y medio, pero en todos ha sido al menos comparable. Ahora, ¿cómo uno lo puede comparar? Varias formas. Este es un trabajo que presenté cuando estaba en el Fellow, lo presentaba en el Congreso Americano, y comparamos protocolos acelerados con estándar. Y lo que uno ve es que en realidad al menos no era inferior, o sea, eh, mantenían, digamos, mantenían la tasa de éxito similar. Tal vez no producían un aplanamiento tan marcado en Kmax, que es lo que vimos, pero sí no había progresión en rangos similares entre el acelerado y el estándar. Las diferencias no eran tan significativas. Y entonces, esto es lo que le quería mostrar. Este es un trabajo súper reciente, de marzo de este año, en los que ven, se comparan dos cosas. O sea, tenemos el protocolo clásico, que se tomaron 44 ojos, que tienen Dextran 20% con riboflavina. Y eso por 30 minutos. Eso es lo que hacemos nosotros. Y lo comparan con un protocolo acelerado, en los que tienen una riboflavina diferente, que tiene hidroxipropilmetilcelulosa. Y son 39 ojos, y eso es un protocolo de 9 minutos y lo comparan. Entonces, al compararlo, miden dos cosas. Una cosa para ver la efectividad en la parte, digamos, más macro morfológica, que sería la Kmax, y otro para ver, es una señal indirecta y no es eh, tan directa la lógica entre pensar que la línea demarcatoria, que es una línea hiperreflectiva que se ve en el OCT de córnea, entre más profundo sea, uno tendería a pensar que el efecto es más profundo en la córnea y por lo tanto sería un efecto mecánico mayor. Eso es lo que uno infiere. Entonces ellos comparan esta línea demarcatoria entre ambos protocolos. Y si se fijan, la línea marcatoria incluso era un poco superior, más o menos 40 micros superiores en el protocolo acelerado versus el clásico. ¿Se fijan? O sea, el acelerado llegaba acá, que está con rojo, a 330 y en el otro casi a 300. Y se preguntaban por qué. Y entonces miraron los resultados, no había mucha diferencia en Kmax, tampoco en la SIMK, tampoco en el Hayes. Las líneas de marcatoria, si bien había una pequeña diferencia, quizás no marca mucho, y en realidad lo que ellos ven es que los 10 minutos que ellos impregnaban con riboflavina con hidroxipropilmetilcelulosa eran equivalentes a los 30 minutos de Dextran. Y esa es la diferencia. Entonces, hay trabajos in vitro que muestran esto. Recuerdan lo que les dije anteriormente, que en el fondo lo que se vio en este trabajo y lo que se ha visto in vitro es que con hidroxipropilmetilcelulosa aparentemente un tercio del tiempo es lo que se tardaría en penetrar respecto al Dextran. Y eso implicaría que básicamente con menor tiempo uno lograría penetrar la córnea mayormente con riboflavina y de esa manera que estuviera disponible para hacer la activación. Y recuerdan esto muy importante, el efecto biomecánico depende de la disponibilidad de oxígeno, o sea, el tratamiento pulsado versus el continuo, que sería una gran diferencia. En el equipo nuevo uno puede setear todo, lo puede dejar continuo, lo puede dejar pulsado, lo que uno quiera, pero pulsado sería, digamos, lo más recomendado.
Y acá viene el gran tema, y probablemente ya conversamos acerca de optimizar los tiempos de pabellón con el equipo nuevo, la personalización, las dosis de energía seguras, pero acá viene otro tema, y son las córneas delgadas. Es un gran tema, porque muchas veces los pacientes que vemos, me toca ver muchos pacientes a veces de regiones que son derivados cuando ya han tenido una evolución muy marcada, o sea, cuando ya el diagnóstico era demasiado evidente, y entonces llegan con córneas delgadas, y ahí uno se pregunta, bueno, ¿qué le puedo ofrecer a este paciente? Considerando que el protocolo de Dresden establecía un mínimo de 400 micras, que es lo que uno tiene grabado, luego de remoción de epitelio. O sea, estamos hablando de córneas 450 que uno debería ver, X mínima, lo cual a veces no se cumple. O sea, en varios casos muy avanzados no se cumple. Y se han intentado varias cosas en estas córneas delgadas, varias. Por ejemplo, la primera, Jafesi 2009, ocupar hiposmolar, que lo podemos hacer y de esa manera aumentaría o se edematizaría la córnea. Segunda cosa que podemos hacer, poner un lente de contacto blando terapéutico, de esa manera aumentar artificialmente este grosor corneal para impedir que digamos, la activación llegue a una zona muy posterior de la córnea con daño endotelial, etc. Sin embargo, si yo interpongo este material, digamos, sea el lente de contacto que sea, es literalmente un material, digamos, externo que va a impedir la disponibilidad de oxígeno. Y por lo tanto, el efecto bajaría aproximadamente en un 20%, considerando que la disponibilidad de oxígeno baja a la mitad. Entonces, no suena muy convincente. Tercer camino, un mix epi-on y epi-off. Esto me pareció ya más como creativo. Y lo que hacen es que las áreas delgadas en islotes las dejan. Es decir, donde estaba el cono, el ápice del cono, esa zona, le dejan ese epitelio. Y el resto de la córnea que está con grosores más conservados, lo remueven. Pero claro, voy a tener un efecto diferente de penetración de la riboflavina, también de la activación, entonces no suena muy convincente tampoco. Y entonces se creó este protocolo. Es un protocolo súper avanzado en el sentido de que tiene un desarrollo académico muy importante. Ellos llegan a estas conclusiones que ven acá. Se estima la penetración de la riboflavina y la disponibilidad de oxígeno según la ley de difusión de los gases, y también se analiza cómo se absorbe la luz ultravioleta según otras leyes de la física como el Lambert-Beer. Y lo que se hace es establecer más bien protocolos en las cuales el tiempo se va disminuyendo, porque lo que ellos piensan es que el tiempo de exposición tiene que ver con la activación necesaria para esa córnea de ese grosor. Es decir, no necesito tiempos tan extensos porque tengo riboflavinas que penetran rápido, y de esa manera con un tiempo de exposición más corto lograría efectos similares. Entonces lo que ellos van viendo, que se fijan en esta tabla, tenemos estromas de distinto grosor, se fijan incluso parte en 210, que es el caso de mínima baquimetría que ellos tuvieron, en el que le pusieron un minuto 20 de exposición, y ven hasta dónde llega la línea de marcatoria, que es lo que yo les contaba, que es una medición indirecta del efecto. Y entonces, según el grosor, uno podría establecer, midiendo paquimetría, cuánto es el tiempo de exposición que debería tener. Eso es básicamente. Entonces, la idea de esto era contarles, recordar y refrescar un poco lo que es el crosslinking y cómo ha evolucionado en el tiempo. Y bueno, el nuevo equipo que ya pronto vamos a empezar a utilizar, que tiene ciertas particularidades y que mejora notoriamente lo que el abanico de posibilidades que podemos tratar en estos pacientes. Así que eso era. No sé si Andrés, doctor Donoso Yo. no, puede... parece que Borja está levantando la mano, ¿no? Sí, así es. ¿Sí? Vale. Oye, Andresito, bueno, Bueno, ya que es la última reunión, la última. lo Sí. primero que nada, sí, claro, quiero por sobre todo poner la figura tuya, digamos, ha sido muy relevante en estas reuniones clínicas. Además, cómo lo has llevado ha sido extraordinariamente provechoso. Yo creo que por lo menos para mí y para todos ha sido realmente un elemento central en estas reuniones. Así que te quiero felicitar personalmente por eso. Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, para terminar no podía ser mejor, pues es un temazo este. Y la verdad es que había una pregunta que quería hacerte, que era, hay tantos protocolos, por ejemplo, en la revista Córnea del 2023, que fue la última cuestión que leí, digamos, este que tú mencionaste ahora en marzo, no lo he visto,
pero el del 2023 había una en donde hablaban justamente para los queratoconos de varios procedimientos acelerados, y en particular uno que eran de, por ejemplo, de 9 milijoule por centímetro cuadrado en 10 minutos, pero había otro que era de 18 milijoule en 5 minutos. Entonces, al final, este que tú acabas de nombrar, que es otro más de los tantos que hay, a mí me da pánico. Yo no he hecho ninguno de esos acelerados, me he quedado siempre con el protocolo original y la verdad es que ¿con cuál vamos a debutar? Es decir, yo me imagino, yo no voy a debutar con ninguno hasta que vea que efectivamente tú te tirás de la piscina con alguno. Eh, ¿Cuál de todos para ti es el que debiéramos partir o vamos a partir en forma progresiva, aumentando la cantidad de milijoules por centímetro cuadrado de córnea y disminuyendo el tiempo? El equipo trae definidos ciertos protocolos acelerados. O sea, tú puedes ir escogiendo cuántos minutos totales quieres hacer. A mí, en lo personal, de lo que he leído, es muy personal, cada uno hará su experiencia, y el equipo yo lo empecé a usar hace harto tiempo, varios años, sé, 8 años, algo así, 7, no sé. Creo que hacer menos de 20 minutos total a mí no me convence. O sea, 20 minutos total me refiero. O sea, en el ejemplo extremo, 10 de impregnación. Como vimos, era un tercio del tiempo, ¿se acuerdan? Entonces, reducir a 10 minutos el tiempo de impregnación y 10 minutos el de activación, a mí me parece que es como lo máximo que uno podría bajarse, porque uno puede hacer protocolos el equipo te permite hacer protocolos de, ¿qué? 6 minutos. Entonces, me parece que es un poco extremo. Pero creo que hacer, digamos, menos de 20 minutos. Pero están descritos y estudiados, po. Sí, Es sí, sí, decir, claro. hay evidencia médica, ¿no es cierto? Sí, La Paulina me la estaba buscando. pero búsquela ahí. Eso es lo que yo recomendaría. Lo estándar, lo que se hace es, digamos, hacer protocolos 15-15, los que hacen acelerados, la mayoría, o 20-10. Eso es como lo que se hace estándar, siempre en córneas, digamos, estándar. O sea, me refiero con grosor adecuado, paciente adulto. Estoy dejando fuera las córneas delgadas y los pacientes pediátricos. Los pacientes pediátricos, uno sí prefiere hacer el protocolo clásico de siempre. Así es, así es. Doctor, Así es, Andrés. sí. Bueno, te felicito, muy, muy buena la presentación, aprendimos mucho, muy claro. Y un tema, tal como decía el doctor Tauro, un tema tremendamente candente. Y no está resuelto todavía, tal como tú lo insinúas cuando existen tantos protocolos. Ahora, es fantástico tratar de disminuir el tiempo del crosslinking, pero hay que acordarse que este es un tratamiento médico definitivo, a largo plazo, y ahí está el problema en todos estos protocolos, digamos, tan variados, y que no se puede tener una conclusión a largo plazo. Y vemos que con el protocolo tradicional muchas veces sigue años, decenas de años después, sigue el efecto. Por lo tanto, en esos casos a lo mejor fue mucho. Y por otro lado, también vemos recidivas, menos, pero vemos recidivas. Y por otra parte, hay que considerar lo que tú recién dijiste o insinuaste, es que en los niños no se ha mostrado tanto la eficiencia, o en los pacientes más jóvenes, ¿cierto? Adolescentes, la eficiencia del protocolo, perdón, del crosslinking acelerado. Así que ahí también hay que irse con mucha prudencia. Sí. Yo creo que tal como tú dices, no hay que bajar de los 20 minutos todavía. Y probablemente, qué bueno que este equipo mantiene la posibilidad de hacer el tiempo del estándar, digamos, porque yo creo que uno va a tener que ir titulando, de acuerdo a la experiencia clínica, entre 30 y 20 minutos. Yo creo que no menos, porque hay que asegurarse el futuro a largo plazo en estos casos. Sí. Así que me parece fantástico. Y bueno, hay que irse con prudencia como todo en medicina. Hay mucho, pues ya conocido la cantidad de tratamientos que aparecen y que después no sirven. Lo único también que quería comentarte, y que sigue habiendo ese error, creo yo, es de que
la cara posterior no es la clave para el queratocono incipiente. Ujú. Con los becados vemos, y yo les muestro cada rato, pacientes que se ven al OPD, no solamente con el disco de Plácido, sino, o sea, el disco Plácido es lo más sensible que hay, es mucho más sensible a mi modo de ver que el Sheinfeld, sensible en términos de cambio, en términos de verlo más incipiente, etcétera, pero también el OPD te da la aberrometría, Sí. y te da una serie de índices también atrás. Por lo tanto, yo, de todos los pacientes que veo, digamos, o que tengo, sin ninguna alteración de la cara posterior y sí con la alteración de la cara anterior al OPD, son mucho más que al revés, es decir, pacientes que no se ve nada a la cara anterior y sí a la cara posterior. Yo recuerdo solo un caso de esa naturaleza, es decir, en que ha habido alteración de la cara posterior y no ha habido en la cara anterior. Hay que acordarse de que y nosotros lo demostramos un trabajo muy bien hecho en la clínica hace un tiempo atrás que fue publicado, hay que acordarse que los índices más sensibles son, bueno, la cara anterior, el índice de progresión paquimétrico, que es muy importante, al Pentacam, y en tercer lugar, diría yo, en la cara posterior, o cuarto lugar. Y los índices de cara anterior siguen totalmente vigentes, incluso el KISA, digamos, los índices de asimetría, etcétera, que los incluye todo el KISA, lo consideran los equipos actualmente, siguen considerando. Eso quería decir, y bueno, muchas gracias y felicitaciones por tu presentación, Andrés. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias, Gonzalo, también. Yo, bueno, rescatar de lo que dijo el doctor Donoso, el tema del tiempo, lo mismo que decía Gonzalo, o sea, yo creo que yo dije en un extremo 20 minutos totales, pero en lo personal nunca bajo a media hora, o sea, mi mínimo es media hora total de tratamiento. O sea, nunca bajo al 50% del protocolo clásico. Y lo segundo que mencionaba respecto a la cara anterior, bueno, por la extensión de la presentación no lo mencioné, pero yo estoy totalmente de acuerdo, y lo hemos conversado con el doctor Donoso, que este tema de la cara posterior ha sido bien debatido en el último tiempo, muy, y a raíz de otras presentaciones que hemos conversado y que he presentado el rol del epitelio, algunas lo hemos visto, el rol del epitelio, y hemos visto lo importante que era y el rol que tiene en la remodelación corneal, y lo que se piensa es que probablemente el epitelio tiene un rol tan fundamental que lo que hizo el doctor cuando uno ve ciertos cambios de curvatura anteriores, probablemente tiene que ver con esta comunicación que existe entre el estroma anterior y el epitelio, perdón. Eso sería mucho más precoz que los cambios a nivel posterior. Y eso se puede, digamos, objetivar con mapas epiteliales, o sea, uno debería pedir también mapas epiteliales en los casos no solo dudosos, sino casos que uno tenga, que no tengan alteraciones posteriores y solo anteriores, y ya probablemente tengamos algún índice, como tenemos topográfico, pero algún índice de mapa epitelial para poder ir diagnosticando estos casos, porque muchas veces, como decía el doctor, parten en cara anterior, pero de hecho, no vamos a hablar más detalle, hoy es tarde, pero hubo una revisión de todos los casos supuestamente publicados en la literatura con solo anomalías de cara posterior, supuestamente. Y lo que hicieron fue reanalizar esos casos, cambiando la escala, haciendo ajustes, y todos tenían manifestaciones en cara anterior, todos. O sea, en el fondo era una cosa como yo lo presento. Si yo cambio la escala, probablemente voy a dilucidar el efecto de la zona anterior, si es que yo dejo steps más grandes o cambio el ajuste, la escala, etc. Entonces, eso es absolutamente relevante y tiene que ver con esto, lo que se ve. O sea, muchas veces hay varios que piensan que el epitelio tiene un rol mucho más activo que lo que uno pensaba antes, y por lo tanto tienden a mascarar de cierta manera los conos, etc. Así que eso es totalmente cierto. Sí. Así es, y se dice que puede ser antes que la cara anterior, la remodelación epitelial. Y eso es porque la remodelación epitelial en el fondo está compensando el cambio de curvatura. Y por lo tanto confirma, tal como tú dices, confirma que el inicio en la cara posterior, anterior, que antes que la cara posterior. Tal cual. Sí, tal cual. No sé si hay algún otro comentario. Bien. Bueno, gracias a todos. Esta es la última reunión del año. El próximo año volvemos más recargados con otros temas. Así que les deseo buena semana, que estén muy bien. Un abrazo a todos.